Yo voy a concluir leyéndoles un pedazo de la conferencia. Todo esto es una conferencia que va a salir publicada. Va a salir publicada en el instituto. Tengo que poner las notas, que es una lata. Odio poner las notas a las cosas, pero hay que hacerla para que parezca una cosa más seria. Y eso termina con esto que voy a leerles, que son las 7 advertencias finales sobre la nueva política cubana de Obama. La primera: el gobierno de los hermanos Castro mantiene en el 2015 exactamente la misma visión de Estados Unidos que tenían cuando los guerrilleros llegaron al poder en enero de 1959. Como los Borbones, ni olvidan ni aprenden. Para ellos, el enorme y poderoso vecino y sus supuestas prácticas depredadoras en el terreno económico están en la raíz de los problemas fundamentales de la humanidad. Como leen poco y observan mal, continúan creyendo que las calamidades del tercer mundo se deben a la mala voluntad de las naciones desarrolladas y muy especialmente a Estados Unidos con sus perversos términos de intercambio y su explotación inclemente de los recursos de las naciones pobres. Segunda advertencia: como consecuencia de la primera, ese régimen, absolutamente coherente con sus creencias, continuará tratando de afectar negativamente a Estados Unidos en todas las instancias que se presenten. Ayer se colocó bajo el paraguas soviético en la etapa postsoviética. Ayer se colocó bajo el paraguas soviético. En la etapa postsoviética echó las bases del Foro de Sao Paulo y luego del circuito conocido como el socialismo del siglo XXI. Hoy se alía a Irán y ya se apunta al bando chino-ruso en esta nueva guerra fría que se está gestando. Acabo de leer una entrevista de Putin antes de venir para acá, donde decía que le parecía inevitable la guerra con Estados Unidos. Para los Castro, el antiamericanismo es una cruzada moral a la que no van a renunciar nunca. La tercera advertencia es que no existe en la dictadura cubana la menor intención de comenzar un proceso de liberalización que permita el pluralismo político o las libertades tal y como se conocen entre las naciones más desarrolladas del planeta. Los demócratas de la oposición se toleran mientras sus movimientos y comunicaciones estén regulados y vigilados por la policía política. El régimen domina perfectamente las técnicas de control social, al margen de la policía convencional. Para mantener a raya a la oposición, cuenta con 60.000 oficiales de contrainteligencia adscritos al MININT y decenas de miles de colaboradores. Para ellos, la represión no es un comportamiento oscuro y vergonzante, sino una labor constante y patriótica. Así lo ven. La cuarta advertencia es que el sistema económico que está erigiendo Raúl Castro no ha sido concebido para que florezca la sociedad civil, esa que un día mágicamente derrocará a la dictadura, sino es un modelo de capitalismo militar de Estado, cuya columna vertebral es el Ejército y el Ministerio del Interior, instituciones que controlan la mayor parte del aparato productivo del país. Dentro de ese esquema, como se deduce de las palabras del economista oficial Juan Triana Cordoví, el Estado, en realidad el sector militar, se reserva el manejo y explotación de las 2.500 empresas medianas y grandes del país, dejándoles a los cuentapropistas un sinfín de actividades menores para no tener que sostenerlos. Contrario a lo que piensan en Washington y en los sectores cubanos no gubernamentales que apoyan esas reformas económicas, muchos de ellos de buena fe, Raúl Castro y sus asesores suponen, a mi juicio, acertadamente, que los cuentapropistas serán una fuente de estabilidad del sistema de capitalismo militar de Estado, no por afinidad ideológica, sino para no perder los pequeños privilegios y ventajas que obtienen. La quinta advertencia es que el régimen de los Castro
no tiene el menor interés en propiciar el enriquecimiento de los empresarios extranjeros. Desprecian el ánimo de lucro de los capitalistas, aunque ellos mismos, de alguna manera, lo practiquen discretamente. Las inversiones del exterior serán bienvenidas solo y únicamente cuando contribuyan a fortalecer el capitalismo militar de Estado que están forjando. Si alguien piensa que ese régimen permitirá el surgimiento y crecimiento de un tejido empresarial independiente, es porque no se ha tomado el trabajo de estudiar los textos y discursos de los propios personeros del régimen y ni siquiera de examinar la conducta que exhiben. Tiene toda la razón el inversionista en bienes raíces y notable millonario Stephen Ross, cuando, tras regresar de un viaje a Cuba muy recientemente, ayer creo que fue, antes de ayer, declaró que no había visto en la isla la menor oportunidad seria de hacer negocios. En realidad, no las hay, salvo en aquellas actividades que exista un rédito muy claro para el gobierno o que sea absolutamente indispensable para la supervivencia del régimen. Es obvio que la prioridad de los Castro es mantener el poder y no desarrollar un vigoroso tejido empresarial que saque a los cubanos de la miseria. Para explicar las carencias de los cubanos han desarrollado la coartada de la austeridad revolucionaria y la crítica al consumismo, ese gusto por la pacotilla, como una forma heroica de afrontar la pobreza. La sexta advertencia es que ante este cuadro deprimente de atropellos e insistencia en los disparates de siempre, la renuncia de Washington al containment y su sustitución por el engagement, más cancelar el objetivo de tratar de propiciar el cambio de régimen, como dijo Obama en Panamá, es una peligrosa e irresponsable ligereza que perjudicará a Estados Unidos, alentará a sus enemigos, descorazonará a sus aliados y afectará muy negativamente a los cubanos que desean libertades, democracia real y terminar con la miseria. ¿Qué sentido tiene que Estados Unidos, y con él la Iglesia Católica, contribuya al fortalecimiento de un capitalismo militar de Estado, enemigo de las libertades, incluidas las económicas, violador de los derechos humanos, que perpetúa en el poder a una dictadura colectivista que ha destrozado a Cuba y hoy contribuye a destrozar a Venezuela, porque no puede enseñar otra cosa que lo que ha hecho durante 56 años? La séptima y última advertencia es que nunca la oposición democrática ha sido más frágil, ni ha estado más desprotegida, pese al impresionante número de disidentes y al heroísmo que despliegan. Nunca ha estado más sola. ¿Por qué nadie va a tomar en cuenta esa oposición si Estados Unidos ha renunciado al cambio de régimen y está dispuesto a aceptar a la dictadura cubana sin exigirle nada a cambio? ¿Qué argumentos tienen los callados reformistas del régimen para reclamar sotto voce cambios políticos y económicos si nadie se los exige al gobierno de los Castro? En suma, ha sido un grave error de Obama separarse de la política seguida por los 10 presidentes demócratas y republicanos que lo precedieron en la Casa Blanca. Uno no puede decretar que su enemigo súbitamente se ha convertido en su amigo y ha comenzado a pensar como a uno le conviene. No se trata de criticar a Obama por haber ensayado una política nueva. El problema es que es una política mala. No se puede ignorar la realidad sin pagar por ello un alto precio. Y lo triste es que lo pagaremos los cubanos. Muchas gracias.